¿Alguna vez has sentido un dolor que no puedes nombrar, pero que te pesa en el pecho, como si llevaras el mundo entero dentro? Un dolor que nace de lo más profundo del alma, que no desaparece con el tiempo, que no desaparece con consejos prefabricados ni promesas vacías. Quizás nadie sepa lo que sientes al despertar. Quizás ni siquiera tú puedas explicarlo. Pero hay una verdad que debe decirse con firmeza y amor. Este dolor que llevas puede que no sea una maldición, puede que sea una señal, puede que sea un llamado, puede que sea la marca de alguien que ha sido apartado por Dios. Hay personas que viven su fe con alegría y deleite, pero hay otras, como tú, que caminan con el corazón herido, la mirada alerta y el espíritu inquieto. Personas que han intentado abandonar esta sensibilidad, que han querido ser normales, que han querido no sentir tanto, no pensar tanto, no preocuparse tanto, pero no lo han conseguido. Y quizás lo que nadie te ha dicho es que esto no es un defecto espiritual, es un rasgo de alguien elegido. Quienes llevan estas profundas marcas en el alma no son débiles, son elegidos. Y por contradictorio que parezca, Dios no marca a sus elegidos con consuelo. Los marca con sensibilidad. Los sella con un dolor que nadie ve, con batallas que nadie comprende, con silencios que gritan en el espíritu. Y si sientes que nadie te comprende, que nadie reconoce cuánto has hecho, cuánto has soportado, cuánto has orado por todos, es porque quizás este dolor no es tuyo. Quizás este dolor es parte de lo que Dios te ha confiado para que lleves no solo, sino con un propósito. No estoy aquí para juzgarte, ni para culparte. Estoy aquí para decirte lo que quizás nadie más tuvo el valor de decir. Sientes este dolor porque Dios puso en ti algo que no puso en nadie más. Y por eso lloras cuando nadie más te ve. Por eso no puedes simplemente dejarlo ir. Por eso el dolor te persigue incluso después de orar, incluso después de perdonar, incluso después de intentar seguir adelante. Este dolor que no te suelta podría ser la misión que Dios aún no te ha permitido liberar. Hay dolores que nadie ve, pero el cielo sí. Y si viste este video, quizá lleves uno de ellos. Quizás tu alma clama por respuestas que nadie te ha dado. Hoy entenderás por qué sientes tanto, por qué llevas cicatrices que nadie entiende. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu camino. Si esto te ha conmovido, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: siento este dolor, pero no estoy solo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Esta comunidad existe para quienes llevan cicatrices invisibles y no se rinden. Hoy vamos a profundizar en 7 marcas espirituales que no se ven en el rostro, sino que gritan en el alma. 7 marcas que Dios pone en quienes ha elegido, no para castigar, sino para preparar. Y si identificas estas marcas en tu historia, respira hondo. No estás solo. Nunca lo estuviste. El cielo siempre ha sabido quién eras, y de ahora en adelante tú también lo sabrás. Caminemos juntos, porque el dolor que sientes es sagrado. Hay dolores que no sanan con el tiempo, porque no nacen de la carne, sino del espíritu. Son heridas silenciosas que nadie ve, pero que transforman tu forma de caminar, de orar, de respirar. Quizás has intentado deshacerte de este peso por todos los medios, has ayunado, has clamado, te has humillado ante Dios. Pero el dolor persistía, y en el fondo comenzaste a preguntarte si había algo mal en ti, en tu fe, en tu historia. Pero este dolor no es un castigo, este dolor es una pulida. Hay un error muy común y muy cruel que se ha impuesto a muchos. Han enseñado que el sufrimiento es sinónimo de estar en pecado, que si la bendición no llega es porque cometiste un error, que si el silencio de Dios permanece es porque se ha alejado. Pero esto no siempre es cierto. El sufrimiento
para los elegidos, es a menudo una herramienta. Es un proceso. Es la mano invisible de Dios moldeando un alma que cargará con algo demasiado grande para ser formado en la comodidad. Quizás has intentado alejarte de algo, de un llamado, de una responsabilidad espiritual, de un lugar donde Dios insistió en protegerte, pero cuanto más huías, más crecía el dolor. Es como si tu alma fuera atraída hacia un lugar que tu carne aún no comprende. Y eso no es locura, es una marca, es un propósito manifestándose incluso antes de que lo aceptes. Dios no marca a sus elegidos con privilegios humanos, los marca con sensibilidad al dolor del mundo. Les infunde un corazón que sangra cuando otros sufren, un espíritu que se conmueve ante la injusticia, incluso cuando todos a su alrededor se resignan. Una santa inquietud que no desaparece, incluso cuando todo parece ir bien. Y aquí hay algo que debes recordar. Muchos intentarán minimizar tu dolor. Dirán que es falta de fe, que es drama, que es exceso, pero no lo es. Es un exceso de carga. Es un exceso de responsabilidad espiritual. Y Dios vio lo que pasaste. Dios vio cuánto cargaste en silencio. Dios sabe lo agotado que te has sentido intentando salvar a quienes no querían ser salvados. El dolor que no te abandona podría ser la misión que Dios aún no te ha soltado. Y cuando entiendes esto no como un castigo, sino como una confianza divina, algo cambia dentro de ti. El dolor no desaparece, pero cobra sentido. Y cuando el dolor cobra sentido, se convierte en poder. Se convierte en autoridad, se convierte en legado. Pocas cosas duelen tanto como sentirse olvidado. Mirar a tu alrededor y darte cuenta de que la gente ha seguido adelante, que los lugares han cambiado, que incluso la iglesia ya no parece tan acogedora como antes. La soledad llega sin llamar, se instala sin pedir permiso y a menudo silencia incluso nuestras oraciones. Y en este silencio, el enemigo se aprovecha. Susurra que te han abandonado, que Dios se ha alejado, que ya no hay propósito. Pero el cielo obra en silencio cuando la tierra no comprende el proceso. Lo que estás experimentando puede que no sea rechazo, quizás sea separación, una santa separación. Los elegidos, antes de ser enviados, están ocultos. José fue arrojado a una cisterna. David fue olvidado en el campo. Elías se aisló en la cueva. Juan fue exiliado a una isla. Y todos fueron usados por Dios, después de un periodo en el que parecían invisibles. El aislamiento no siempre es ausencia, a menudo es preservación. Cuando Dios quiere proteger una semilla, la entierra. Y desde afuera parece muerte, pero en tu interior está ocurriendo un milagro que aún no se puede ver. Quizás te han alejado de entornos que te hacían sentir seguro, de relaciones que te hacían sentir bien, de comunidades donde lo dabas todo. Pero eso no fue un fracaso, eso fue cuidado, eso fue protección divina. Hay momentos en que el Espíritu Santo silencia lo externo porque quiere revelar lo interno, porque hay algo dentro de ti que solo florece en silencio. Hay revelaciones que solo ocurren cuando cesan todos los demás ruidos. Dios no está en crisis, está en construcción, y el plan que está trazando para tu vida no se puede ver con ojos naturales. Piensa en los días en que te sentiste más solo. No como una pérdida, sino como un embarazo. Dios estaba más cerca de lo que parecía. Te ocultaba de miradas que te confundirían. Te alejaba de voces que te devaluarían. Te salvaba de caminos que te harían avanzar en el tiempo, pero retrasarían tu propósito. Como David en la cueva, como José en la prisión, como Moisés en el desierto, el aislamiento es el campo de entrenamiento para los ungidos. Es donde aprendes a escuchar lo invisible, a caminar sin un mapa,
a confiar sin aplausos, a obedecer sin público, porque cuando llegue el momento, y llegará, no solo estarás listo para ser visto, estarás listo para ser utilizado. Algunos dicen que exageras, que te tomas todo muy a pecho, que necesitas fortalecerte más, pero solo quienes se sienten como tú saben cuánto pesa, lo cansado que es, lo mucho que duele, porque cuando otros simplemente miran, te conmueves. Cuando otros olvidan, sigues cargando. Cuando otros siguen, sigues orando. Y lo que a los ojos humanos parece debilidad, es una herramienta en las manos de Dios. La sensibilidad no es un defecto de personalidad, es una unción disfrazada. Es como si el cielo hubiera agudizado tu corazón para que puedas percibir lo que la mayoría ignora, para que te importe cuando nadie más lo hace, para que puedas llevar intercesiones invisibles, dolores que no son tuyos, pero que te atraviesan porque Dios sabe que sientes, y sientes profundamente. Ese llanto que te sorprende, esa emoción que te desborda sin motivo aparente, esa tristeza que te invade al entrar en ciertos ambientes, eso no es debilidad, es discernimiento emocional. Es como si tu espíritu estuviera más atento que tu mente, y quizá aún no hayas aprendido a ponerle nombre a todo lo que sientes, pero el cielo lo reconoce, porque hay oraciones sin palabras, pero que Dios escucha de todos modos. Hay una línea muy fina entre el drama y la compasión activa, y tú, que sientes demasiado, necesitas aprender a transitar esa línea con sabiduría. Lo que llevas no está destinado a consumirte, está destinado a guiarte. Y no necesitas volverte frío para ser respetado. Tampoco necesitas borrarte para ser aceptado. Tu sensibilidad es tu instrumento, es tu diferencia, es tu autoridad espiritual formándose en silencio. El mundo espiritual necesita centinelas emocionales, personas que perciban las cosas antes que los demás, que lloren por cosas que aún no han sucedido, que sientan el peso del entorno antes de saber por qué. Y si esto te sucede, respira. No es locura, es un don, es un llamado, es una sensibilidad dada por Dios para tocar lo invisible. No sientes demasiado, sientes lo que muchos ignoran. Y esto, a los ojos del cielo, no es una carga, es un privilegio, porque solo quienes aman de verdad sienten tanto, y solo quienes llevan dentro un trocito del corazón de Dios aman de verdad. Hay historias que evitas contar, hay recuerdos que aún duelen incluso después de años, hay partes de tu pasado que quisieras borrar, ocultar, fingir que nunca existieron. Pero estas marcas son exactamente lo que Dios quiere usar, porque Dios no solo trabaja con victorias, trabaja con cicatrices, con heridas cerradas que aún duelen al tocarlas, con recuerdos que al revivirlos con verdad sanan a quienes los escuchan. Quizás hayas aprendido a silenciar tu dolor por vergüenza, quizás te hayan dicho que se acabó, que ya es cosa del pasado, que tienes que seguir adelante. Pero Dios no tiene prisa por sanar a quienes sana, y a menudo lo que intentas ocultar es precisamente lo que alguien ora por escuchar, porque hay poder en decir, yo también pasé por eso, y sobreviví, y Dios me sostuvo. El dolor no desaparece solo por encerrarlo, sigue viviendo dentro de ti, buscando una salida, y cuando hablas de él te enseña, conmueve, alcanza. Hay heridas que aún duelen porque aún necesitan ser habladas, porque aún tienen algo que anunciar, porque aún llevan un testimonio no expresado. Y mientras permanezcas en silencio, seguirá gritando en tu interior. Lo que te destruyó podría algún día convertirse en lo que Dios usará para edificar a otros, pero solo si lo permites. Solo si dejas de tratar tu dolor como vergüenza y empiezas a tratarlo como un puente hacia la sanación de alguien, un puente hacia la fe de alguien.
un puente hacia la liberación de alguien. Y eso no requiere perfección, requiere rendición, requiere la valentía de ser vulnerable y aún así mantener la fe. Escribe tu dolor como si fuera la carta que necesitabas hace años. Piensa en quién eras cuando todo se vino abajo. ¿Qué necesitaba escuchar esa versión de ti? Quizás alguien esté en esa situación ahora mismo y tu historia sea la respuesta que ha estado esperando. Al igual que las cicatrices de la resurrección de Jesús, que no se desvanecieron, sino que se convirtieron en prueba viviente de su victoria, tus cicatrices son gloria, no solo trauma. El mundo puede intentar ocultar lo que duele, pero el cielo revela lo que ha sido sanado, porque una cicatriz es la firma de Dios que dice: estuve aquí, y aunque sangré, tú ganaste. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que no encajabas, aunque no entendías por qué? ¿Alguna vez has estado entre seres queridos, pero aún así te has sentido extraño, fuera de lugar, casi invisible? Esta sensación no es nueva para quienes tienen un llamado profético. Quienes son apartados por Dios a menudo no encajan donde el sistema exige adaptación. Y este rechazo repetido y doloroso que has intentado evitar puede ser precisamente la señal de que has sido llamado a algo fuera de lo común. Desde pequeño puede que hayas intentado encajar, puede que hayas cambiado tu forma de hablar, de vestir, de adorar, solo para ser aceptado. Pero incluso entonces sentías que te faltaba algo, porque el problema no eras tú, era el molde. El molde era demasiado pequeño para lo que Dios puso dentro de ti, y cuanto más intentabas encajar, más te sentías asfixiado, porque no fuiste creado para encajar, fuiste creado para escapar, ser el raro, el marginado, el diferente. Esto suele ser una clara señal de una misión que no se ajusta a los estándares humanos, porque quienes tienen un propósito celestial se sienten incómodos con quienes viven solo según las reglas terrenales. No te rechazan por casualidad, te preservan de la contaminación, te apartan de alianzas que limitarían tu visión, te distinguen no por ser menos, sino porque has sido llamado a algo más grande. No te dejes engañar por las voces que quieren dominarte, que quieren que guardes silencio para no molestar a los demás, que te piden que te adaptes, cuando en realidad fuiste ungido para despertar. La misión que Dios ha puesto en ti requiere valentía para ser quien Él te creó para ser, incluso si eso cuesta la aprobación de todos. Fuiste rechazado por los hombres para ser usado por Dios sin filtro humano. Y este rechazo que te ha herido por tanto tiempo, un día será tu escudo. Porque los lugares a los que no entraste, las mesas a las que no fuiste invitado, las puertas que te cerraron, fueron liberaciones disfrazadas, porque Dios no permite que sus elegidos se establezcan donde nunca quiso que permanecieran. El dolor del rechazo aún arde, pero arde por refinarse, y cuando dejes de buscar la aceptación, comenzarás a actuar con autoridad, porque quienes no encajan en los moldes humanos son precisamente los que Dios usa para romper las cadenas espirituales. No eres inadecuado, estás separado, no eres extraño, eres la respuesta, y el mundo aún lo verá. Hay un vacío que ni siquiera el éxito puede llenar, que ni la rutina de la iglesia puede resolver, que ni siquiera tus seres queridos pueden comprender. Es una incomodidad sutil, pero constante. Una sed que no se apaga, un hambre que ninguna distracción puede acallar. Te despiertas, vives, sirves, sonríes, pero en tu interior sabes que aún falta algo. Y este vacío, que te ha hecho dudar de tu propia fe, no es un fracaso, es una vocación. No estás en crisis, estás siendo llamado. Llamado a un nivel de profundidad que no se puede experimentar automáticamente. Llamado a salir de lo superficial, incluso si todos a tu alrededor siguen contentos con lo marginal.
Esta insatisfacción constante, incluso cuando todo parece estar bien, es la forma en que el cielo te recuerda que no naciste para conformarte. Muchos intentan llenar este vacío con tareas, compromisos y responsabilidades religiosas. Lo hacen, lo hacen, lo hacen, pero no se sienten realizados, porque confunden movimiento con propósito, ruido con presencia, actividad con dirección. Pero el alma elegida por Dios siempre tendrá un hambre que el mundo no sabe cómo saciar. No importa cuánto tengas, no importa cuánto te aplaudan, la llamada grita en tu interior como diciendo: esto aún no es todo, esto aún no está ahí, esto aún no es todo. Y este llanto no es un castigo, es una brújula. Apunta a algo más grande, algo más íntimo, algo que no se puede vivir con base en una rutina espiritual mecánica, algo que exige dedicación, valentía y renuncia. Porque el verdadero significado no está en llenar tu agenda, está en nutrir tu llamado, en alinear tus decisiones con lo que el cielo espera, en preguntarte cada día: ¿esto nutre mi misión o simplemente adormece mi alma? Cuando empiezas a discernir esta incomodidad como dirección, todo cambia. Lo que antes parecía incomodidad se convierte en un impulso. Lo que antes te frustraba empieza a acercarte a tu verdad. Y esta verdad, aunque requiera rupturas, aunque exija valentía, es donde reside la paz que tanto buscas. El alma elegida por Dios siempre tendrá un hambre que el mundo no sabe cómo saciar. Y si sientes esa hambre, es porque hay un banquete reservado, y nadie se sentará en tu lugar. Lo que Dios ha preparado es demasiado específico para que otro lo experimente. Tu incomodidad es solo el presagio de una mesa ya puesta, y cuando llegue el momento, comprenderás por qué ni una sola migaja te ha saciado hasta ahora. Algunas heridas no solo dejaron cicatrices, moldearon tu forma de ver el mundo, cambiaron tu forma de amar, te hicieron más cauteloso, más selectivo, más silencioso, y no fue por falta de fe, fue por exceso de dolor. ¿Sabes lo que es ser traicionado por alguien que juró estar contigo? ¿Sabes lo que es cargar con heridas que parecen demasiado justas para ser abandonadas? Pero aún así, algo dentro de ti insiste en perdonar, insiste en soltar, insiste en no vengarse. Y eso no es debilidad, eso es presencia. La presencia del Espíritu Santo morando donde la carne quería hacer justicia. El perdón extremo, ese que no tiene sentido para el mundo, es un regalo que solo proviene de quienes han sido destrozados por dentro, de quienes han sido aplastados hasta el límite y aún no han perdido la capacidad de amar, de quienes han decidido no dejar que el trauma defina su esencia, de quienes han comprendido que perdonar no es olvidar lo que alguien hizo, es recordar sin aprisionarse. Lo que perdonaste te cambió más que lo que superaste, porque es fácil presumir de victorias públicas. Lo realmente difícil es ganar las guerras secretas que nadie ve, esa lucha interna entre aferrarse al resentimiento o liberar la paz, esa decisión silenciosa de no repetir el ciclo. No devolver el favor, no hacerles a los demás lo que te hicieron. Y cuando eliges el perdón, incluso con el corazón roto, algo poderoso sucede. El cielo te da una autoridad que solo existe en quienes han pasado por el valle y han elegido salir de él con las manos limpias. El perdón no te disminuye, te posiciona, te eleva, te conecta con el carácter mismo de Dios, porque el verdadero perdón no nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu. Piensa en quienes más te han lastimado. Piensa en lo que has aprendido, incluso en medio del dolor. Esa puede ser la clave de tu autoridad espiritual, porque hay una sabiduría que solo proviene de la experiencia vivida. Y hay una unción que solo descansa en quienes han superado el dolor sin ser contaminados por él.
como José en Egipto, quien fue vendido por sus hermanos, pero decidió no usar su posición para vengarse, el perdón te coloca donde el resentimiento jamás te llevaría. Y esta es una marca profunda, una marca que no se ve en los ojos, pero que se siente en el ambiente, porque donde reina el perdón, mora el cielo. Y donde mora el cielo, nada permanece roto por mucho tiempo. Si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado, los ojos llorosos y el alma reconociendo cada palabra como un espejo, es porque estas huellas no son solo conceptos, son experiencias, son partes de tu camino, son fragmentos de un propósito mayor que quizás, hasta hoy, no sabías cómo nombrar, pero ahora lo sabes. Ahora puedes mirar atrás con nuevos ojos. Ahora puedes comprender que nada fue en vano, que ningún dolor fue en vano, que ninguna lágrima cayó sin propósito. No eres demasiado sensible. Eres demasiado sensible al cielo, a los demás, al llamado. No estás aislado. Te estás preparando, no estás rechazado, estás siendo pulido, no estás vacío, estás siendo realineado, no estás rezagado, estás en el ritmo exacto de alguien que lleva algo demasiado valioso para formarse con prisa. Y no importa cuánto el mundo diga lo contrario, Dios todavía te ve. Dios todavía te guía, Dios todavía cuenta contigo. Las 7 marcas espirituales que llevas no son cargas, son sellos. Sellos de alguien que fue separado, entrenado y maduró en un dolor que nadie vio. No estás al margen de la historia. Eres parte del plan, y el plan no ha terminado. El hecho de que aún sientas, aún llores, aún luches en silencio, es señal de que tu misión no ha terminado. Hay algo sagrado en tu camino, y aunque hayas pensado en rendirte, Dios nunca pensó en abandonarte. Recuerda esto, el cielo reconoce tu historia, aunque la tierra no le haya dado el valor que merece. El cielo validó tus lágrimas, el cielo acogió tu lucha, el cielo escribió capítulos que aún vivirás. Porque hay promesas que aún se cumplirán, hay encuentros que aún ocurrirán, hay sanación que aún llegará a través de ti. Y cuando dudes, cuando el silencio te parezca pesado, cuando el cansancio te golpee con más fuerza, recuerda, llevas marcas que no son humanas. Quedaste marcado con dolores inexplicables, pero que con el tiempo serán testimonio vivo de que Dios nunca se equivocó al elegirte. Nunca. Tu dolor no es común, porque tu llamado tampoco lo es, y lo que Dios te ha confiado, nadie más puede cargar con ello, porque nadie más ha sido marcado como tú. Que estas palabras resuenen como consuelo y un despertar, porque el cielo aún cuenta contigo, y aún hay mucho más por revelar. Si algo de este video te conmovió, es porque estas marcas son reales y no estás solo. El cielo te ve, el cielo te conoce y el cielo aún cuenta contigo. Así que antes de irte, escribe en los comentarios: he sido marcado por Dios. Dale me gusta a este video para que pueda llegar a otros corazones heridos como el tuyo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, y si aún no te has suscrito, únete a nosotros. Aquí, cada lágrima tiene valor y cada historia tiene un propósito.